¿Tú qué crees que hará Estados Unidos? Que yo creo que es al final el gran protagonista y un poco el que puede ceder más o menos, aunque yo tengo la sensación de que se ha sorprendido y mucho con lo que ha hecho Irán. Yo creo que pensaban que con el susto inicial Irán claudicaría. Irán tiene pinta de que puede aguantar tiempo, así que se estaba preparando. Sí, yo creo que se esperaban una Venezuela 2, ¿no? Claro. Una entrada en 48 horas, nos quedamos con el petróleo, parece que estamos eliminando líderes terroristas o líderes que de alguna manera son muy cuestionables en el mundo. Ya estaba hablando de Cuba cuando estaban empezando Irán, ¿no? Y de repente se encuentra con un régimen de los ayatolás que lleva décadas acostumbrado a penurias económicas, a sanciones, a bloqueos, a guerras. Y son gente que tiene una mentalidad, yo creo, muy distinta. Además, una estructura de poder, a diferencia de lo que pasa con Maduro, que era muy personalista, aquí está muy distribuido. Y además muy planteado en plan terrorismo, que es si pillas a una célula o descabezas a 15 miembros de alto rango, el régimen no cae. De hecho, antes justo de la intervención de Trump, yo te diría que por su cabeza era aprovechar el levantamiento social y civil que había para provocar ese cambio, pero lo que suele pasar cuando una fuerza extranjera interviene es que unificas dentro en lugar de conseguir el efecto que persigues. Entonces se ha encontrado, uno, con que los civiles no han derrocado al régimen, ellos no han podido, a pesar de cargarse a muchísimos altos cargos, y simultáneamente descubren que la capacidad de daño por parte de Irán al resto del mundo es extender el conflicto a un conflicto económico a través del petróleo, ¿no? Y del gas. Dices, yo no puedo ganar, es imposible que militarmente pueda hacer frente a un Estados Unidos y menos aún a la suma de Estados Unidos e Israel. Dice ya, pero puedo estrangular, puedo hacer que la inflación se dispare y a nivel social te van a crucificar. Y esa es la batalla que se está librando. Yo creo que Irán es consciente de que Estados Unidos está buscando salir de este conflicto que se ha visto arrastrado por Netanyahu, que es el líder, el primer ministro israelí, ¿no? Y es un tío, creo que es listísimo y le ha convencido a Donald Trump, vente para acá, vamos a hacer esto, vamos a cargarnos a Irán de una vez por todas. Pero Trump se ha quedado sorprendido, como dices tú, de la resiliencia de los iraníes y la capacidad de respuesta militar que han demostrado y el daño que pueden hacer. Y me supongo que los consejeros de Trump le estarán diciendo hay que salirse de aquí ya. Tienes elecciones en noviembre de medio término, están cayendo en las encuestas. También. No, a Biden le ganaste en parte criticando que había provocado inflación y pérdida de capacidad del dinero a los estadounidenses y estás replicando justo lo que le hizo tanto daño a Biden. Con lo cual, yo te diría que le están diciendo salte como sea, pero tú lo has dicho, Trump es un tío muy difícil de controlar. Pensar qué ocurre por su mente es dificilísimo, ¿no? Y juega, yo te diría que su estrategia es la incertidumbre constante, es decir, vende un poco ese patrón. Así que mi apuesta es a que buscarán como sea un acuerdo de paz. Estados Unidos lo venderá como una victoria, Israel lo venderá como otra, y los ayatolás dirán no han podido con nosotros, y se relajará todo. Pero si me equivoco o nos equivocamos en el mundo, que cotizamos todos este escenario y se produce el otro, no nos hacemos una idea de lo que se nos viene por delante. ¿Los mercados piensan como tú? ¿Son relativamente optimistas de que esto se va a calmar en breve? Sí, yo te diría que con la vuelta, lo hemos visto, sigue el estrecho cerrado y sin embargo las bolsas ya cotizan en máximos otra vez. El petróleo ha vuelto a cotizar en torno a 90, muy lejos de cómo cotiza el petróleo. El real. El que se entrega hoy. Lo cual te está diciendo a 2-3 meses todo el mundo ve que esto se ha normalizado, ¿no? Ya lo hicimos con la pandemia, lo hemos hecho con muchas cosas últimamente. En 2022 también tuvimos un momento de duda y se restauró. Y es tal vez algo que merece la pena hablar y es la mentalidad del inversor. El inversor aprende como el perro Pavlov de lo que ha vivido recientemente. Entonces, si cada vez que hay una crisis, en lugar de perder los nervios, dobla la apuesta y le sale bien, llega un momento en que sigue haciéndolo y con razón. Lo malo es el día que no te funciona, claro. Carácter del 29, ¿no? O algo similar. Sí, el 29 o el 2008 o el 2001-2002. Es decir, que de repente un día te pillan, como diría Warren Buffett, con los pantalones bajados. Claro, ¿no? Y dices, claro.
Y ahí es cuando ya hay el susto mundial y ahí es donde todo se casi reinicia, ¿no? Se tiene que... Sí, se eliminan todos los excesos. Es decir, esas crisis suelen ser tan grandes que lo que ocurre es que todo el que está excesivamente apalancado desaparece, los negocios que no son rentables desaparecen, reseteas el mundo, el tejido, es como quitar el tejido muerto, ¿no? Claro. A nivel económico, y lo que renace pues es mucho más equilibrado y con un potencial enorme. Pero claro, para aprovecharte de eso, que es el momento para el inversor, el buen momento para el inversor, te diría que, claro, tiene que haberte pillado más o menos limpio o protegido en la caída, porque si no el revolcón que te pega cuando llegas abajo no eres consciente ni por dónde te vienen. Siguiendo con la geopolítica, con todo esto que estamos viendo del petróleo, mucha gente está diciendo quizás es el momento para ir todo eléctrico. Entonces, ¿tú recomendarías, por ejemplo, que se compren más coches eléctricos que nunca? ¿Tú le recomendarías a una persona de la calle, alguien normal, que ahora mismo todo lo que intente tener en su casa, comprar vehículo, sea eléctrico? No, todo no. A ver, yo creo que el problema principal que hemos generado con la transición, sobre todo en Europa, es... En Europa vendemos ideas preciosas, es como el estado de bienestar, ¿no? Que luego no son factibles, no son viables, ¿no? Nos encanta el titular. Pero cuando luego desarrollas la temática dices, oye, un momentito, esto no se puede hacer. O sea, la transición hay que hacerla. Pero hay que hacerla con un orden, hay que garantizar unos mínimos para que no nos pase como en España hace un par de años con el apagón, que por lo visto estuvimos muy cerca de un segundo. Con lo cual, ahora vamos a ver una segunda carrera hacia lo que es la electrificación, pero otra vez mal organizada, porque va a ser una reacción al problema que tenemos con la crisis energética. Yo creo que hay que diversificar fuentes de energía. Fíjate lo que ha pasado con la nuclear, ¿no? Era el apestado hace unos años, de repente ahora todo el mundo está defendiendo que la nuclear es muy buena. Hasta algunos dicen que es verde. Sí. Yo aquí he tenido gente, operador nuclear, que lo defiende, que es una energía muy limpia. Claro, es quitando los residuos, pero bueno. Claro, sí. Pero lo que quiero decir es que al final dices, una cosa es la tendencia y otra cosa es cómo llevas a cabo los cambios, ¿no? Si tú tienes en cuenta que tienes que hacer un movimiento hacia esa economía más verde, yo tengo paneles en casa, ¿vale? Y dices, pero ¿quiere eso decir que ya todo lo baso en paneles? Digo, no, sigo teniendo un mix energético razonable hasta que vea que realmente la autonomía eléctrica es suficientemente buena como para poder ser sustituida en su totalidad. Y luego puede pasarte que no sea la que pensamos, que en 5 años de repente sea el hidrógeno o sea otro tipo de energía alternativa que digas, joder, estaba en el camino correcto pero lo implementé mal, ¿no? Claro. Con lo cual yo creo que es un proceso que hay que seguir, pero ordenado. ¿Y los coches eléctricos lo ves la sustitución total? Con el tiempo sí. Con el tiempo. Con el tiempo sí, pero si tú ahora mismo haces... Yo conozco amigos que tienen ya coches eléctricos y me dicen, hombre, es que ha habido viajes que han sido un calvario. De que no estaba funcionando, que no había el poste, estaba ocupado y que resulta que tarda 1 hora más de lo previsto, ¿no? Entonces... Todavía hay carencias. Claro, no es tan práctico como la gasolina que recargas donde sea, hay 1000 gasolineras, en 1 minuto o 2 minutos lo tienes ya lleno el depósito para tirar. Claro, te diría que el híbrido tiene más sentido en este entorno, ¿no?